Hola hermanos, el día de hoy 4 de julio del 2024 es jueves, sí, es jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario. Ya saben, los jueves al lugar preferido del beato del día de hoy, Pier Giorgio Frassati, que va a ser santo dentro de poco porque ya fue aprobado el milagro, así que estamos esperando. De hecho, se decía que en estos días se iba a avisar cuándo iba a ser la fecha para su canonización, igual que estamos esperando la de Carlo Acutis, la de la beata María Leonia Paradí, o sea que estamos esperando varios santos para estos días. Va a ser buena la producción. En fin, hablemos pues de Pier Giorgio Frassati. Yo decía lo del jueves para que vayan al lugar, que es el amor que le tenía a la Eucaristía, extraordinario. Este muchacho, porque murió jovencito, de 24 años murió, nació en Turín en abril de 1901. Vamos, era hijo, era muy, vamos, de la clase alta en el norte de Italia, en el Piamonte, pues, porque su papá, don Alfredo Frassati, era y fue el director durante mucho tiempo de uno de los periódicos más importantes de Italia, La Stampa, don Alfredo Frassati, y había sido él también senador en el Reino de Italia en tiempo de Víctor Manuel, además estuvo de embajador en Berlín. Su mamá, doña Adelaida, era una pintora famosa, se cuenta que vendió cuadros, vamos, o sea, Adelaida Ametis se llamaba ella. Bueno, vamos. El tema es que él, contrastando completamente con la situación de su familia, porque primero no era un gran estudiante, hay que decirlo, no era una persona así cuyos estudios fuera el gran, no, 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 pero era una persona increíblemente jovial, siempre tenía una sonrisa, siempre estaba dispuesto a todo. Su hermana Luciana, va a ser su gran confidente, ella va a ser con la que va a cumplirlo todo. Fíjense, la familia no era una familia de fe. Iban a la iglesia de vez en cuando, un poquito la mamá, doña Adelaida era un poquitito más, pero el papá, nada que ver. Bueno, primero estudió, parece ser que privadamente, y luego empieza a ir a la escuela y todo, incluso eh, parece ser que estuvo en manos de un salesiano, don Antonio Cojazzi, que fue el que se encargó pues de servirle como maestro, ¿no? Y es él el que lo va llevando, don Antonio, el que lo va llevando más progresivamente, digamos, a la fe. Y entonces, gran organizador de relajos, porque para que decirlo, luego, fíjense, ingresa ahí en el liceo con los jesuitas y entonces se empeña un poquito más, empieza a estudiar un tanto más. Miren, se metió en todas las asociaciones católicas de la época, en la Acción Católica, en la Liga Eucarística, se metió también con los vicentinos, o sea, él estaba en todo, realmente en todo. Y finalmente, además, entra con la federación, la FUCI, que se llamaba la Federación Universitaria Católica Italiana, y ya les digo, vamos, ahí es donde también entra en las conferencias de San Vicente de Paul, por eso les digo. Bueno, es una cosa que ya les digo, estuvo en todo, realmente en todo. Y él se pone a ayudarle a los pobres, sobre todo, imagínense, la época en la que él es un muchachito, es la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues sí, era un muchacho de 13 años cuando empezó la guerra. Y entonces él se pone a asistir a las personas, pues a los soldados, a los que lo habían perdido todo. Y realmente es una cosa difícil, ¿no? Lo que le toca vivir. Luego, él se hizo terciario dominico, sí, era terciario dominico y se enamoró, porque se enamoró de una muchacha que se llamaba Laura Hidalgo. En algún momento pensó en ser sacerdote, sí, sí, conociendo al que llamaban el Francisco Alemán. Ya, se me fue ahorita el nombre, bueno, se me olvidó, perdón, pero bueno, y empieza a estudiar también ingeniería mecánica, porque él se daba cuenta que los que más sufrían, y con inclinación a la minería, porque los trabajadores más maltratados eran los mineros. Entonces él quería estar al lado de ellos. Como les digo, se enamoró de esta muchacha Laura Hidalgo, pero como Laura, aunque era muy inteligente, muy, muy inteligente, pero el problema es que era de clase baja. Y entonces imagínense, ya de por sí se peleaba con su papá, porque el papá a todo momento le decía que era un inútil, que era un vagabundo, que era un holgazán, que ahí andaba de arriba para abajo. Los amigos le habían puesto simpáticamente a lo que él hacía, transportes Frassati, porque él andaba
llevándole comida, madera, muebles o lo que fuera a los pobres. Y andaba metido haciendo, luego también fundó una sociedad que se llamaba Itipiloshki, es decir, los sospechosos, ¿ya? Porque era un grupo de muchachos a los que les encantaba el alpinismo. Él era un excelente alpinista, le encantaba subir a las montañas, pero por eso siempre era hacia lo alto, eran sus palabras, ¿no? Y bueno, lamentablemente se enferma su abuelita. Entonces, fíjense, mientras estaba enferma la abuelita, no se dieron cuenta que él ya estaba grave. Y el día del funeral de la abuela, él ya no se pudo levantar. Estamos hablando del 30 de junio de 1925 y lo que le dio fue una poliomielitis terrible, ¿no? De esas fulminantes que lo va a llevar a morir pues el 4 de julio. El día del entierro, y este es el detalle. Miren, ustedes no tienen idea. Primero fue sepultado en la Catedral de Turín y la cantidad de gente que hubo en ese funeral eran miles de personas. Y entonces, claro, don Alfredo, el papá, se quedó, ¿pero qué es esto? O sea, ¿de dónde salieron todos? Eran las personas a las que él les había ayudado y los muchachos de la Acción Católica y bueno, y todos los jóvenes, ¿no? Y entonces, olvídense, era una cantidad, ya les digo, extraordinaria de gente. Y el papá dijo, yo no conocía a mi hijo. Y entonces se considera que el primer milagro que hizo Pier Giorgio fue la conversión del papá. Don Alfredo se convirtió, entró en una crisis tan profunda que luego va a tener un vuelco extraordinario. Se cuenta que hasta que murió en 1961 el hombre fue increíblemente generoso. Se volvió cercano a los más pobres y bueno, ya les digo. Bueno, va a ser beatificado en 1990 por el Papa San Juan Pablo II y como les digo, pues ya viene la canonización, ya ha sido aprobado el milagro, así que estamos esperando en cualquier momento, como esto está grabado, algunos dicen que, y ya lo dijo, en algún momento se consultó al dicasterio para la causa de los santos y parece ser que hubo el comentario que se iba a hacer su canonización durante el jubileo del próximo año, el jubileo del 2025. Bueno, vamos, un modelo para los jóvenes, ¿no? Igual, vamos. Amós, ya saben, estamos leyendo Amós, capítulo 7, versículos del 10 al 17. En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor, tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los poderosos siempre queriendo callar la palabra de Dios, ¿verdad? Eso siempre ha pasado. En 21 siglos nos ha pasado en la iglesia. El caso de Amós, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, igualito es la misma situación. Siempre callate, no digas nada en contra del presidente. En el caso nuestro, la presidenta, nadie está hablando en contra de todas maneras, pero no hablen en contra de los poderes, que la iglesia no opine, que no diga nada. Ahí, amenazados ahí de alguna manera, díganmelo a mí, ay, Dios mío, amenazados con pistolas, con calumnias, de mil maneras. Lo siento mucho, es que yo no soy hijo de profeta, ni soy profeta. Eso tendríamos que decir todos. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que el Señor nos dice. Y claro, lo de Amós es premonitorio, porque lo que va a pasar es efectivamente eso. La primera deportación realmente va a ser la que se hace en Israel, ¿no? El reino asirio va a acabar con Samaria. Entonces, todos estos santuarios, Betel, Gilgal, todo esto va a desaparecer. Seguirá funcionando más adelante, pero realmente esto. Y nosotros no podemos estar pretendiendo quedar bien con los poderosos. O sea, y por favor, no es porque sean poderosos. Ya ven, Pier Giorgio, con su papá, una persona importantísima, senador, con muchísimo dinero, y él nunca le faltó el respeto al papá.
Nunca, en ningún momento. Y era, en el fondo, su vida era un reclamo a la manera que vivía el papá, pero en ningún momento lo ofendió. Y es que, claro, y los poderosos deberían de entender que lo que se les dice no es por hacerles daño, sino precisamente para que cambien de actitud. Claro, aquí Jeroboam, Amasías y todos estos, pues sencillamente son interesados. ¿Ya? Y llama la atención, ¿no? Que el sacerdote de Betel, que Amasías le manda decir al poderoso, porque siempre habrá algunos que se plegarán a los intereses de los poderosos. Nosotros, aunque no seamos hijos de profeta, lo que sí tenemos que ser es hijos de Dios. El Evangelio, Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta versión de Mateo es muy diferente a la de Marcos. La de Marcos está construida, está en los primeros capítulos, esta ya es el capítulo 9, está en el capítulo segundo, de hecho, y de Marcos. Y fíjense ustedes toda la construcción, ¿no? Todo lo bello de, eran 4 hombres, suben al techo, abren un boquete, lo bajan enfrente, había gente sentada. De hecho, es el primer conflicto que se empieza a desarrollar con los fariseos, de hecho con los escribas también, con los escribas, y esto es así. ¿Ya? Pero aquí Mateo es un poquito más reducido, regresa el Señor Jesús, llega a Cafarnaúm, su ciudad, pero él es de Nazaret, sí, pero había adoptado Cafarnaúm como el centro de operaciones, si lo quieren, era de ahí, de donde empezaba todo el asunto, ¿no? Y entonces resulta ser que le traen al paralítico, aquí no nos cuentan nada de si el techo ni nada, aquí no hay nada de eso. Entonces, viendo, eso sí, esto es exactamente como en Marcos y va a ser igual en Lucas, viendo la fe de aquellos hombres, la fe del que cargaba al otro. Es interesante. Tantas madres de familia, padres de familia que cargan con sus hijos paralíticos. Ay, sí, padre, qué pena. No, no. Paralizados por la droga, paralizados por el sexo, paralizados por que la cabeza no les da más. No, pues piénsenlo. Es decir, es doloroso todo esto. Pero hay padres de familia que cargan con esos muchachos, que cargan con esas muchachas. Esposas que cargan con el paralítico de su marido, que hace días el corazón se le paralizó porque se desvió hacia otra mujer, o al revés, ¿no? Es decir, les da lo mismo. Aquí eso es la fe del que carga con el que ha sido paralizado, producto de su soberbia, producto de su vanidad, o está paralizado, no ha sido, está paralizado. Perdón, pero ya le digo, esto es interesante, interesante, porque en el fondo es la fe del que carga, no es la fe del paralítico. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados, se te perdonan tus pecados. Muy bonito, ¿no? Claro, porque la gran parálisis, ya les digo, es el pecado. Esa es la gran parálisis. Por eso en este caso nosotros debemos descubrir que somos paralíticos. Hace tiempo no podemos movernos, estamos inmovilizados, valga la redundancia, precisamente porque estamos como entumecidos, ¿no? No arrancamos para ningún lado, porque estamos con ese dolor, esa incapacidad, esa, esa retención de la gracia de Dios. Por eso siempre habrán algunos escribas expertos en andar señalando: este blasfema. ¿Ya? Miren, nunca somos capaces. Miren, el verdadero daño y la verdadera parálisis es cuando tengo un corazón que no sabe valorar el bien hecho a otro. Yo me hubiera alegrado. Es decir, eso es lo que, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, levanta tu camilla y vete. ¿Ya? ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? Claro, una parálisis física, pero yo conozco tantas personas enfermas, en cama, pero que son increíblemente libres e increíblemente llenas de amor. Pueden estar postrados, pero su corazón es libre. Su corazón camina y corre haciendo el bien. Pero el de aquellos que nos movilizamos, que no estamos postrados, pero cuánto corazón duro, incapaz de creer en el perdón de Dios y en la fuerza de su amor. Hay mucho que aprender. Hagamos oración. Señor, tú eres el más grande, el más comprensivo, el más amoroso. Tú muestras tu poder con el perdón y la misericordia.
nunca con la venganza y la violencia. Cierras los ojos a nuestros pecados para que nos arrepintamos, porque somos tuyos. Nos llevas en tu corazón y quieres que tengamos vida, vida abundante. Gracias por salir a nuestro encuentro, en las personas que nos aman y en las necesitadas, en los acontecimientos que nos hacen llorar y reír, en tu palabra y en los sacramentos. Que sepamos acogerte con alegría para que tu mirada nos conquiste y tu amor nos impulse a compartir. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Pier Giorgio Frassati, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues ya les digo, al Santísimo todos, que hay que tomarnos el tiempo para estar con el amado. Feliz jueves para todos.